Y vamos a comenzar. Vean, estamos viendo el método que se llama integrales por sustitución trigonométrica. ¿De acuerdo? Ya en la clase pasada vimos toda la teoría y el formulario. Se los voy a poner una vez más. Y aquí está el formulario. ¿De acuerdo? Básicamente se requiere tener a la mano el concepto de teorema de Pitágoras, ¿sí? Aquí la hipotenusa en este triángulo se llama C. El nombre es lo de menos, ¿eh? Le puse tres letras A, B, C, pero el nombre es lo de menos. Entonces, C, que es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de catetos A cuadrada más B cuadrada. Ahí está definido y en este cuadrito. Si yo quiero saber el cateto B, que es el cateto opuesto al triángulo, al ángulo Z, perdón, entonces el valor de B, que es este que está aquí, ese es el ángulo Z, ¿de acuerdo? Entonces el valor de el cateto B va a ser siempre la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Por eso da C cuadrada menos A cuadrada. Y así el otro, ¿no? De manera análoga. Y luego vimos las funciones trigonométricas, que son desde seno hasta cosecante. Repitiendo, seno es el cateto opuesto, que es B, entre hipotenusa, que es C, y ya da el primero. Coseno es adyacente, que es A, entre hipotenusa, que es C. Tangente es cateto opuesto, que es B, entre cateto adyacente. La cotangente es la inversa de la tangente, que es adyacente, que es A entre B. Y vean, estas flechitas rojas me están indicando las funciones inversas, ¿sí? ¿Qué es eso de inverso? Vean, la tangente vale B sobre A, empero la cotangente vale A sobre B. Está invertida la relación. Por eso se llaman funciones inversas, unas de otras. ¿De acuerdo? Luego la secante, el hipotenusa, que es C, y el cateto adyacente, que es A. ¿De acuerdo? Y la última función es la cosecante, hipotenusa entre opuesto, cateto opuesto. Y aquí están todas. Entonces, si se fijan, al ponerle las flechitas rojas se ve claramente el inverso. Vamos a ver el seno. Seno vale B sobre C. En cambio, la cosecante está al revés. Es C arriba, B abajo. Vean cómo están invertidas. Por eso se dice que el seno y la cosecante son inversos. Vean lo que significa eso. El seno de Z vale, aquí arriba a la derecha, seno vale B sobre C. Y yo digo que es la inversa de la cosecante. Inversa de la cosecante, que es C sobre B. ¿Sí lo ven? Este es el seno y esa es la inversa de la cosecante. ¿De acuerdo? Y esto vamos a ver si tiene que dar igualito. Entonces, fíjense aquí, esto genero quebrado arriba. Y aplico la regla de producto de extremos va arriba, producto de medios va abajo. B por 1 queda B arriba en numerador sobre 1 por C, C abajo. Y vean cómo si cumple. Esto es esto. Por eso dice que el seno del ángulo Z es la inversa de la cosecante del mismo ángulo Z. ¿Sí lo ven? Eso hay que sabérselo, hay que aprendérselo, porque a la hora de hacer integrales, por este método, muchas veces se usan las inversas. Bueno, y ahora también vimos las identidades trigonométricas que más se usan en este método. La primera es esta, que dice que 1 más la tangente cuadrada de un ángulo es igual a la secante cuadrada. Y aquí puedo despejar, si quiero la tangente solita, dejo la tangente y este 1 lo paso a negativo. Y ahí me queda que la tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada menos 1. ¿Ya?
Y la otra que se usa mucho es la de seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Y de aquí despejo. Si yo quiero seno, el coseno lo mando del otro lado restando y me da el seno cuadrado igual a 1 menos coseno cuadrado. ¿De acuerdo? Empero, si yo quiero el coseno cuadrado, dejo fijo el coseno cuadrado acá a la izquierda y el seno lo mando restando. Por eso queda 1 menos seno cuadrado del ángulo. Y ahí está. ¿De acuerdo? Y otra que se ocupa mucho es la relación de la tangente en función de senos y cosenos, que es esta que está aquí. ¿Sí? Que me dice que la tangente de un ángulo siempre es igual a la relación del seno del ángulo entre el coseno del mismo ángulo. Esto siempre se cumple. ¿Sí? Si lo quieren, lo vamos a demostrar, más para que quede clarísimo que sí cumple. Pongo la tangente en base al triángulo que tengo aquí. La tangente que me relaciona, véanlo, aquí está, B sobre A. Entonces, vean, aquí pongo la tangente de Z y yo digo que es tangente B sobre A. Y dice que debe ser igual a la relación del seno de Z. Vean, el seno de Z vale B sobre C. B sobre C sobre el coseno de Z. Vean, el coseno de Z vale adyacente a sobre hipotenusa C. Y aplico la regla de extremos entre medios. Producto de extremos va arriba, producto de medios va abajo. B por C, arriba, C por A, que es A por C. Cancelo lo cancelable, la C que multiplica, cancela a la C que divide. Y me queda que C sobre A es igual, B sobre A, perdón, por C. B sobre A, que es esta que está aquí, B sobre A, idéntico a B sobre A. Y ya. Ahí se dan cuenta que sí es cierto que la tangente de Z es la relación de seno de Z sobre coseno de Z. Ya lo demostramos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso vimos ya en clases pasadas. Y luego vimos lo que era el formulario para los tres tipos de radicales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el método de sustitución trigonométrica me sirve para cuando voy a hacer una integral que tenga un radical, una raíz cuadrada? Y que en esa raíz cuadrada hay una suma de cuadráticos. ¿Cuáles son los cuadráticos? A cuadrada, que es constante, y V cuadrada, que es variable. ¿De acuerdo? Y pusimos los tres tipos de radical. Y, por ejemplo, recordando, cuando es el radical tipo 1, sería A cuadrada más B cuadrada. Suma de la A con la B. ¿Qué es lo que se hace en ese supuesto, en ese radical? La B ya no va a ser B, se va a sustituir por A tangente. Por A tangente. Y aquí hicimos la demostración. ¿Sí? Aquí está B, vean, ya no puse B, puse A tangente, pero está al cuadrada, entonces quedó A cuadrada tangente cuadrada. Y se hacen tres pasos matemáticos, que sería saco factor común la A, y en lugar de 1 más tangente cuadrada, pongo la identidad que les acabo de recordar. Me queda A cuadrada secante cuadrada. Y como es un producto con raíz, saco raíz a cada factor del producto, al primero y al segundo. Entonces, como está al cuadrado la A y tiene raíz, queda la primera, se cancela cuadrado con raíz. Y como está al cuadrado la secante y tiene raíz, queda la primera. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo el radical de A cuadrada más B cuadrada, raíz, este radical se transforma simplemente en A secante de Z. ¿Sí está claro? Y así lo hicimos para los tres tipos de radical. Cuando hay uno negativo, les dije, cuando es uno negativo, primero se pone el positivo, luego el negativo. Por eso aquí en el tipo 2, la positiva es A cuadrada y el negativo es B cuadrada.
Y en el tipo 3, el positivo es ahora b cuadrada y el negativo es la a cuadrada. Primero el positivo, luego el negativo. Es el orden que está acostumbrado a darse a los elementos del radical. Y ya. E hicimos un resumen. Aquí está el resumen que hicimos esa clase, que me indica tres cosas. El tipo de radical, ¿vale? Aquí están los tres tipos. La sustitución que voy a hacer en lugar de la variable b, que cuando es a cuadrada más b cuadrada, la b se transforma en a tangente. Y al sustituir el a tangente en lugar de b, el radical se transforma en a secante de z. Así que lo acabamos de analizar este caso particular. Y eso fue lo que vimos. Y lo que hicimos fue ver un primer ejemplo. Aquí está el primer ejemplo. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el método? A ver, recordando. Primero lo que se hace es ver cuánto vale b y cuánto vale a para este integral. A es la constante, entonces a cuadrada vale 9 y a vale la raíz de 9 que quedó 3. B cuadrada vale x cuadrada porque es variable y le saco raíz a b cuadrada y me queda que b vale x para este integral. Para los formularios la variable se llama b, la constante se llama a. Pero aquí la variable se llama x en esta y la constante es 3. Y entonces ya digo, como es a cuadrada menos b cuadrada, veo mis fórmulas, mi formulario, y yo dije que este era el tipo 2, ¿sí? Para este ejemplo, porque es a cuadrada menos b cuadrada. Y en el tipo 2, ¿qué se usa? Esta sustitución, b igual a seno de z. Pero para este integral, b vale x, aquí lo puse la x. Para este integral, a vale 3, aquí puse el 3. Y lo que sí es genérico es el seno de z, que es la sustitución trigonométrica. ¿De acuerdo? Siempre el primer paso es plantear la identidad a usar para este integral. De aquí despejo el seno de z. El 3 pasa dividiendo y queda que seno vale x sobre 3. Y con base a esta función trigonométrica, yo planteo el triángulo. ¿Sí? Utilizo el esquema que está aquí, siempre en esos términos, para no equivocarme. El ángulo de trabajo es z, y aquí está hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Y entonces lo que está aquí como relación trigonométrica la planteo en el triángulo. Seno, ¿qué me relaciona? Cateto opuesto, que es x, lo puse aquí. Entre hipotenusa, que es 3, lo puse aquí. Y me queda como incógnita este valor de este cateto. Como es un cateto, siempre va a ser la raíz cuadrada del hipotenusa al cuadrado, que es 3 por 3 da 9, menos el cateto que sí conozco al cuadrado, que es la x cuadrada. Y siempre aquí me tengo que detener y checar. Este radical tiene que coincidir con el que tengo. Ya es un primer punto de control. Si todo va bien, va a haber coincidencia. Igualito. ¿De acuerdo? Y luego tengo que obtener lo que me pida la integral. Me dice, tienes que tener x en función de z, ya lo tengo, es este 1. Tienes que tener d de x en función de z, pues lo que hago es derivo 1. Este 1 lo derivé respecto a z. Entonces aquí sacamos derivar x respecto a z. Ese 3 es un premultiplicador constante, se deja. Y derivo el seno, que es coseno. ¿Qué me dice la derivada del seno? Coseno de z por la derivada del ángulo, que es z respecto a z, que es toda 1. Entonces me queda coseno de z. Y como yo requiero aquí, vean, en la integral, esta es la diferencial, no la derivada. Entonces, para obtener la diferencial de x, esta d de x que está dividiendo, pasa del lado derecho multiplicando. Y ya quedó aquí. D de x vale 3 por coseno de z de z. Y esa es la diferencial.
¿de acuerdo? De x respecto a z. ¿Por qué lo hice? Porque aquí la requiero, ¿de acuerdo? Y luego el radical se convierte en lo que me dice mi formulario, en a coseno. Pero el a vale para esta integral 3. Entonces el radical se convierte en 3 coseno. Sustituyo, vean, el radical es a coseno. Es esta parte que está aquí. ¿Sí? ¿Quién me lo dijo? Mi formulario, que ya lo demostramos. Luego dice, pon la x en función de z. Ah, es lo que dice aquí como 1. Ahí está. Es 3 seno, 3 seno. Y luego pon d de x en función de z. Ya lo tengo. Aquí está. Es 3 coseno de z. Aquí lo puse. Y si se fijan, la nueva integral ya no está en función de x. Ahora está en función de quién? De la nueva variable que voy a hacer, que es z. ¿De acuerdo? Y luego ya que me cambié a z, el paso, el siguiente es siempre reducir. En ese caso la reacción fue decir coseno por coseno, dio coseno cuadrado. Y el 3 por 3, 9 por 3, 27 lo premultipliqué. ¿Sí lo ven? Y el d de z, me digo, lo que faltaría, seno de z, que está aquí, por d de z. Seno de z por d de z. Y ya, entonces en esta clase me di cuenta, nos dimos cuenta que era b a la n, donde b vale coseno de z, n vale 2, y la derivada del coseno es el menos seno. Aquí lo chequé. B vale coseno, derivada de b vale menos seno de z por la derivada del ángulo, que vale 1. Entonces aquí falta un negativo, que lo puse y que lo cancelé. E integré, ¿sí? B al n más 1 sobre n más 1. Aquí fue la fórmula número 4. ¿Sí? Se lo vimos en la clase pasada. Y ya. Ya hasta aquí ya integré. Ya integré. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo último? El último paso en este método, regresar a la variable de origen. ¿Cuál es la de origen? La x. Aquí está en mi integral original. Y les dije, ¿qué me va a servir para regresar a x? Lo que está en esta nube azul. El triángulo que yo mismo generé. En base a este triángulo, saco las funciones que me pide el resultado. Y vean que me pedía el coseno. Coseno es cateto adyacente, que es el radical. Este es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es 3. Este es la hipotenusa. Esa es la hip. ¿Sí? Pero, como mi integral me dice que es al cubo, por eso aquí se puso este paréntesis y todo el coseno está elevado al cubo. ¿Sí lo ven? Y este 3 que estaba acá abajo, aquí lo operé como 27 entre 3, por eso quedó 9 negativo. El negativo estaba de la complementación. Y ya luego después hice reducciones. ¿De acuerdo? Y este ejemplo de la clase pasada, lo que hicimos fue comprobarlo por fórmula directa, porque de manera directa era B a la N, aquí se los demostré. Este es B, este es N. Y ya dio lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí están los dos resultados. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Lo repasé porque quería que estuviera bien seguro de que se acuerden de todo, ¿no? Bueno, vean, aquí reescribí otra vez mi formulario. Ese es ya el resumen del formulario. Vamos a hacer un segundo ejemplo, que es la integral 2 de la serie que vamos a hacer. Que sería esta, vean. Pónganle ahí, por favor. Vale y igual, ¿sí? A la integral de la diferencial de x sobre el valor de x por la raíz cuadrada, ¿sí? De 4x al cuadrado, la x está al cuadrado, el 4 no, más un valor constante que vale 9. Ahí está la integral que vamos a resolver en esta clase. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense,
vamos a ir por partes haciendo. Lo primerito que tengo que hacer es ubicar el tipo de radical tipo y pongo una raíz cuadrada. Esto que está aquí tiene x, por lo tanto en fórmula sería b al cuadrado, porque tiene variable. Y este 9 no tiene x, por lo tanto en fórmula sería a al cuadrado. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo lo identifiqué? Entonces ahora quiero que me digan, vean su formulario, aquí se los puse. ¿Qué tipo de radical es? ¿El 1, el 2, el 3? ¿Quién me dice? El 3, el 3. ¿El 3? No es cierto, es el 1. Es el 1 exactamente. Porque la a cuadrada está positiva y la b cuadrada también. Aquí nada más lo único que pasó es que está invertido. Primero viene b cuadrada y luego a cuadrada. Pero lo que importa es que ambas sean positivas. Entonces, como bien lo rectificaste, es tipo 1, donde la a cuadrada está positiva y la b cuadrada también. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces ya mi formulario me va a llevar de la manita. Me dice, cuando tú tienes este tipo de radical, esta es la sustitución que tienes que usar. B igual a A tangente de Z. Pero vamos a ver quién es B aquí en este caso de este integral. Entonces vean, B cuadrada, que es genérico, que es de fórmula, para este integral B cuadrada vale 4x cuadrada. ¿Sí lo ven? Ahora yo no quiero B cuadrada, quiero B sola. B sola, ¿vale? Saco raíz acá, saco raíz acá, para tener B sola. Entonces sería raíz de 4 da 2. Raíz de x cuadrada da x. Se cancela el cuadrado con raíz para la variable x. ¿De acuerdo? Pues quedaría 2x. Ya está B sola. ¿Qué más? Requiero A sola. A cuadrada vale 9. A sola sería la raíz de 9, que vale 3. Hago lo mismo que aquí arriba. A cuadrada vale 9, saco raíz de ambos lados. Me queda que A primera vale 3. Ok, entonces ahora sí voy a poner mi sustitución que voy a usar. Usar, es lo que me dice el formulario. ¿Qué me dice? B, pero B en este integral vale 2x. Aquí está, véanlo por favor, Sote. ¿Sí? B igual al valor de A, que vale 3, por el seno de Z. ¿Sí lo vieron? Esto que está en formulario es genérico. Para este integral B vale 2x, que este es B, y para este integral A vale 3. Entonces ya lo pongo aterrizado para este integral. ¿Vale? De aquí despejo el seno. Entonces el seno de Z, Disculpe, profesor. sí, ¿No se adelante. supone que es la primera? O sea, lo de el primer radical. Ah, sí, aquí me fui, sí, dije mal. Es el primero, si están de acuerdo. Es secante, ¿sí? Cuando es A cuadrada más B cuadrada es A secante. Igual tangente. Me fui con esta, perdón, ¿eh? Qué bueno que me lo dices. Corrijo, ¿eh? Corrijo. Vi mal. Entonces sería 2x igual al valor de A, que vale 3, por la tangente de Z, que vale tangente de Z. Muchas gracias, ¿eh? Y de aquí despejo la tangente de Z. Tangente de Z va a ser igual a lo que ya está del otro lado, que se llama 2x, y el 3 pasa del lado contrario o del otro lado, dividiendo. E invierto términos. Entonces la tangente de Z vale 2x sobre 3. Y a partir de esta identidad yo planteo mi triángulo en el esquema que ya conocemos. Ahí está mi triángulo. Este es el ángulo Z. Y acuérdense que la tangente me relaciona cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces lo planteo aquí. Cateto opuesto vale 2x sobre cateto adyacente al ángulo vale 3. ¿Estamos de acuerdo? Y la hipotenusa siempre es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de catetos. 3 al cuadrado da 9 y 2x al cuadrado da 4x cuadrático. ¿Están de acuerdo? Y aquí es el primer punto de chequeo. Yo veo que este radical
es idéntico al que estoy trabajando. Por lo tanto, todo va en orden. ¿Estamos de acuerdo? Nomás he invertido la suma, ¿eh? Primero puse el 9 y luego puse el más 4x cuadrado. Pero lo que interesa es que sean idénticos los signos también. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Para qué me sirve el triángulo? Acuérdense que aquí le pongo una nube. Ese me va a servir para cuando regrese a X. Ahí se los pongo para que no se me olvide. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesito yo para cambiarme a Z? Necesito tener la X sola en función de Z. Pero aquí no tengo la X sola, tengo 2X. Entonces aquí lo que hago es despejar para que me quede X solita. X solita va a ser igual, porque aquí está sola, vean, no tiene 2. Y este 2 que está multiplicando, lo mando del otro lado dividiendo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 medios de la tangente de Z. Y ahora sí tengo la X sola en función de Z, que lo requiero aquí abajito. ¿Sí lo ven? ¿Qué más requiero para cambiarme a Z? La diferencial de X en función de Z. Entonces le voy a dar esto un nombre. Esta va a ser igual. Y derivo la igualdad 1 para obtener d de x en función de z. Entonces sería diferencial de x en función de z. ¿Por qué? Porque es derivada de x, que está del lado izquierdo, respecto a z, que está del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser igual. El 3 medios es un premultiplicador. Ahí se queda. ¿Sí? Por lo que me digan las fórmulas, que sea la derivada de la tangente. Me voy a fórmulas y voy a derivar la tangente de un ángulo. Está aquí, fórmula 15. ¿Sí la ven? Ahí está. Te las pongo en oscurito. Derivada de tangente, que es secante cuadrada del ángulo por la diferencial del ángulo. ¿Sí lo ven? Ah, pues lo hago. Ejecuto eso. Entonces, derivada de la tangente, se los voy a poner para que no se borre. Vale, derivada de tangente es secante cuadrada del ángulo, que ¿cómo se llama el ángulo aquí? Se llama Z, ¿de acuerdo? Secante cuadrada de Z. Bien, estoy derivando esto, ¿eh? Por la derivada del ángulo, que sería la derivada del ángulo Z respecto a la variable independiente que es Z. ¿Sí están de acuerdo? Y ya se acabó. Ya saben que d de z en z vale 1, que es la fórmula número 2 de su formulario de derivadas. Nomás aquí viene que derivada de x en x da 1, pero aquí tengo la variable z, pues es lo mismo. Si derivo z en z, pues da 1, esto da 1. ¿Sí? Ahora, como yo no quiero d de x, sino la derivada de x en z, sino solo la diferencial de x, esta d de z la mando para el otro lado multiplicando. ¿Y cómo va a quedar? Me va a quedar 3 medios de la secante cuadrática de z, que fue lo que me dijo la fórmula que apliqué, por diferenciales. Y ahora sí, ya tengo la diferencial de x en función de z. Entonces esto lo voy a enmarcar. Esto que está aquí, yo lo requiero para sustituirla en función de z. ¿De acuerdo? Y por último, el radical que yo estoy trabajando, que es raíz cuadrada de 4x cuadrada más 9, ¿sí? Este es el radical. Aplicando la sustitución, díganme en qué se transforma, en qué se convierte ese radical. ¿Quién me dice, por favor? ¿El radical en qué se convierte? Sustituyendo, Uh-huh. Cuando yo sustituyo en lugar de b, que está aquí, pongo a tangente, pero con los valores para este, ¿va? ¿Sí? En lugar de b, que es 2x, sustituyo
a cuadrada tangente cuadrada de z. Todo el radical que está aquí, ¿en qué se convierte? ¿Quién me dice? 3 medios tangente de z cuadrada. Bueno, todo el cuadrado. ¿Se convertiría? No, no. O sea, ya, yo lo que estoy preguntando ya es, no sé los 4 pasos que hicimos en el formulario, pues, sino ya en qué se convierte al final el radical cuando yo sustituyo en lugar de 2x al cuadrado, que es b cuadrada, sustituyo a cuadrada tangente cuadrada z. ¿En qué se convierte? ¿No? ¿No se acuerdan? Pues me lo dice el formulario. Es la columna que se llama para obtener. En lugar del radical que está aquí, eso se convierte en a secante de z. Donde ¿quién vale a? Vale 3 y la secante de z pues es la variable que voy a integrar. Esto es lo que se tienen que acordar. Esto es lo que se tienen que acordar. Se los demuestro para que vean, solo en esta ocasión, por eso hice el formulario, para no estar haciendo todos los pasos. Voy a sustituir. Vean, sería raíz cuadrada. Aquí, esto que está aquí es b cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? P vale 2x, pero b cuadrada sería 3 por 3, 9 tangente cuadrada de z. ¿Sí están de acuerdo? En lugar de b cuadrada, pongo esta identidad trigonométrica, pero al cuadrado. Y el 9 prevalece como 9. Este 9 no pasa nada. Aquí ya en lugar de la b cuadrada puse sustitución. Saco el factor común, que es 9. 9 por tangente cuadrada de z más 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El 9 quedó como factor 9 por tangente da esto y 9 por 1 da esto. Nomás actualicé. Y luego uso la identidad trigonométrica de 1 más tangente cuadrada. Esa ya se las puse ahí arriba. 1 más tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada de z. Entonces sería 9 por secante cuadrada de z. ¿De acuerdo? Y finalmente, como este es un producto que está sacado de raíz, extraído de raíz, saco la raíz a cada término, a cada factor. Raíz de 9 da 3. Por raíz de secante cuadrada se va el cuadrado con la raíz y queda secante de z. Y vean cómo es lo que les dije que mi formulario ya me lo da directo. Si quieren hacer todos esos pasos, pues está perfecto, ¿no? Pero por eso lo dedujimos una vez, ya nomás lo aplicamos, ¿sí? Si no, es que estar realizando estos 4 o 5 pasos cada vez que yo agarro. ¿Sí está claro? ¿Sí? Por eso les dije que era asecante. Acá me lo dicen, aquí dice, aquí. Aquí es donde está, en qué se convierte el radical. ¿Sí estamos? Bueno, pues ya terminé. Esto es lo que se llaman los preparativos para que yo pueda aplicar la forma, en este caso el cambio a Z. ¿Sí? Ya están todos los preparativos. Pues ahora le vamos a cambiarnos a Z. Voy a poner aquí cambio a Z. Entonces, ese es el segundo paso. Cambio a la variable nueva que va a ser Z. Vean, el original, se los pongo aquí en un círculo rojo. La original es una integral en base a la variable X. Ahora me va a quedar una integral en base a la variable Z. Entonces, vean, y va a ser igual. Integral. Guardo el mismo orden que la integral, en el mismo orden igualito. Dice, pones una raya de quebrado, ahí está la raya de quebrado, y me dice, pones d de x arriba en función de z. Aquí está d de x. Nomás lo copio. Es 3 medios de la secante cuadrática de z por d de z. Vean, aquí está d de x en función de z. Ya lo puse porque está aquí en mi integral.
dice abajo, pones el valor de x a la primera, solito. No vayan a poner 2x, le está pidiendo x sola. Entonces, la ecuación 1 o la igualdad 1. Entonces lo pongo, x solita en función de z vale 3 medios de la tangente de z. ¿Sí lo ven? Y multiplicas abajo por el radical. Un error común de examen es que se les va la onda y ponen aquí raíz cuadrada de 4x cuadrada más 9, lo cual está bien, pero cuando yo ya voy a integrar no puedo tener dos variables, la z y la x. Todo tiene que ser en base a z. ¿Ya lo vieron? Pues eso estaría mal. ¿Qué es lo que tengo que poner en base para que quede z? Pues lo que pusimos acá, que es a secante, que es a que vale 3 por secante de z. Y ahora sí. Vean la integral que resultó. Ya no hay nada de x, ni una sola x. ¿Qué es lo que hay ahora? Variable z. Todas son z. ¿De acuerdo? Ahora sí yo ya me cambié a z. ¿Cuál es el siguiente paso que sigue después de cambiar a z? Siempre lo que hay que hacer es reducir. ¿De acuerdo? Entonces, vean, hay que poner atención nada más. 3 medios que multiplica, cancela a 3 medios que divide, o da 1. Secante cuadrada está arriba, entre secante primera. Entonces hago la resta. 2, le quito 1, se cancela el de abajo y me queda a la primera. ¿Sí lo ven? Entonces, de tal manera que me queda ya reducida la integral, me queda 1/3 de la integral. ¿Por qué 1/3? Por ese 3 que quedó aquí abajo vivo. Ese no se fue. ¿De acuerdo? Que está abajo, sale como 1/3. ¿Y qué funciones me quedan? Me queda la secante de z por diferencial de z, que está arriba, a la primera, sobre, abajo quedó vivo, la tangente de z. Y ya está. ¿Sí lo ven? Es el integral ya resultante reducida. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces ahora sí viene la búsqueda de ver qué voy a hacer para integrar eso, ¿no? A ver, les voy preguntando y quiero que ustedes me vayan diciendo si sí o si no. Podría aplicar la integral de la secante de z, que es la fórmula 16. Aquí se las pongo en negreado. ¿Sí la podría aplicar, sí o no? ¿Quién me dice? ¿No? No, pues porque solamente que no estuviera abajo la tangente de z. La fórmula 16 me sirve solo cuando está la secante solita. Aquí en este caso particular está secante sobre tangente, pues no puedo. La 14, pues igual es lo mismo, no puedo porque es para cuando solo está la tangente a la primera solita. Y aquí ni está la primera, aquí la tangente está a la -1 porque está abajo. Tampoco puedo. ¿De acuerdo? Luego, otra que se podía pensar que se aplicara la de b a la n. Esa. Para que fuera b a la n sería secante, sería b, n sería 1, sería b a la n, y la diferencial de b tenía que ser lo que sobra, que es eso que está ahí en esa nube. Pero da la casualidad de que la derivada de la secante no es la inversa de la tangente. La derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, aquí me faltaría una secante que no tengo, y aparte la tangente tendría que estar a la primero, que aquí está la -1. Entonces no puedo hacer, tampoco vea la n. ¿Sí lo ven? Pues ya vi un montón de posibilidades y ninguna. Bueno, ¿qué se hace aquí cuando ya se me vi todas las formas y no se puede? Pues lo que se hace es pasar esta funciones que me quedaron en base a senos y cosenos. Entonces, ¿qué le voy a poner aquí? Paso a senos y cosenos. ¿Sí? Lo que voy a hacer, pasar a senos y cosenos.
Pues fíjense cómo se hace. Me queda 1/3 de la integral. Entonces la secante, voy a ver la inversa de quién es, del seno o del coseno. Pues fíjense, me voy aquí arribita, están lo que les enseñé de las inversas. Y la secante, aquí véanla, aquí está la secante, véanla por favor, sote, vean la flecha rojita, es la inversa del coseno, inversa del coseno. Ok, pues entonces aplico eso. La secante, no pongo secante, sino pongo la inversa del coseno de z. Esa es su equivalencia o su identidad. Sobre. Y entonces voy a pasar la tangente a senos y cosenos. También ya les di la identidad que se aplica. ¿La tangente a qué equivale? Se los acabo de decir al inicio de la clase. La tangente vale, aquí está, véanla, enmarcada. Aquí en medio dice que la tangente de z es seno de z sobre coseno de z. Bueno, aquí está, estoy poniendo una flechita para que la vean. Seno sobre coseno. Pues entonces aplico esa identidad. Entonces en lugar de tangente, abajo, en lugar de tangente pongo seno de z sobre coseno de z. ¿Sí? Y no se me olvide poner la diferencial de la variable por dz. ¿Sí lo ven? Ya Profe, pasa. ¿Sí? es que no entendí por qué de secante de z se puso 1 sobre coseno de z. Te lo explico, se lo explico a todo el mundo. Ahí va. Ahí va. ¿Se acuerdan de la tablita esa que les puse de inversas? Aquí está. ¿Sí? Esta tablita, lo que está en rojo son inversas. ¿Sí? Voy a poner, dice que la secante de z es igual a la inversa del coseno de z. ¿Cómo lo saco yo? Aquí está la secante, véanla, esta, me voy por los rojitos y me dice que su inversa es el coseno. Aquí está, vean, con esta flecha. Voy a ver que sí se cumple. Secante de z la voy a poner del lado izquierdo. Secante, ¿qué es? Veanla acá, se las pongo, es c sobre a. C sobre a. ¿Vale? Igual. Y me dice que es la inversa del coseno. Coseno está aquí. Coseno es a sobre c, inversa de a sobre c. ¿De acuerdo? Genero el quebrado arriba, 1 sobre 1. Y hago extremos entre medios. C por 1 y va arriba, queda c. 1 por a y va abajo, c sobre a. Entonces, fíjate cómo en realidad si la secante, que es c sobre a, es la inversa del coseno, que también da c sobre a. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Por eso yo, en lugar de poner secante, para poder hacer la integración, pongo la inversa del coseno. Y aquí le estoy demostrando que sí es cierta esa identidad. ¿Sí se entendió? O sea, le pongo los paso inversa de su esa cosa, ¿cómo se llama? La inversa del coseno. Sí, como tú tienes en tu integral que te resultó la secante y la quieres pasar a senos y cosenos, tú vienes a esta tablita y tú sabes que la inversa de la secante es la inversa del coseno. O la secante es la inversa del coseno. Entonces, en lugar de poner secante, si tú tienes secante de z, no pones secante, pone la inversa del coseno de z. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué fue lo que hice acá abajo? Aquí en mi integral yo tenía esto. Yo tenía secante de z, velo, aquí está. ¿Sí? Secante es, pues yo lo quiero en base a cosenos, pues pongo en lugar de secante la inversa del coseno. Y la tangente, ya les dije, ahí hasta arriba demostrado que es seno sobre coseno. Entonces, en lugar de tangente pongo seno sobre coseno. Esas se las demostré también al principio de esta clase. Ahí está, aquí se las muestro. La tangente, aquí está. Aquí está. La tangente de z es igual a seno sobre coseno. Y aquí se los puse. La tangente vale
B sobre A. B sobre A. El seno vale, van a la tabla, seno vale B sobre C, ahí está. Y el coseno vale A sobre C, ahí está. Hacen el álgebra y ya me queda que B sobre A es idéntico a B sobre A. Con eso se demuestra que tangente en realidad sí es igualita a seno sobre coseno. Profe, ¿Sí? ¿y por qué a tangente no se le hace la inversa de la cotangente? Ah, es buena pregunta. Porque tú lo que quieres es dejar todo en función de senos y cosenos. Y el cotangente no es coseno, no tiene ni coseno ni seno. Es buena pregunta. Pues como tú quieres pasar la tangente en función senos y cosenos, pues aplicas esta identidad. ¿Sí me explico? Ah, ok, ya. Gracias. Sí. ¿Sí? Porque tú quieres dejar en función de senos y cosenos. Porque y es lo que tú dices está bien, nomás que será darle más vuelta a esto todavía. Aquí lo que tú dices sería, ¿por qué no pongo en lugar de tangente su inversa, que es la inversa de la cotangente? Sí lo puedes poner, pero no llegas a nada, porque aquí en lugar de seno sobre coseno llegarías inversa de cotangente, y luego había que pasar a senos y cosenos. Entonces, no tiene caso. Acuérdate, lo que yo quiero dejar es solo senos y cosenos. Entonces la cotangente no tiene seno ni cosenos de inicio, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, ahí está. No, profe. Entonces, sí, adelante. Ah, no, profe, que ya no. Gracias. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces acuérdense, mi objetivo fue esta integral que no podía resolver porque no hay fórmula directa, la pasé a funciones de seno y coseno. ¿Sí? Ese es un criterio que muchas veces sirve. Bueno, ya la pasé, secante, pongo inversa de coseno, tangente, seno sobre coseno. Y ahora sí aplico la ley de extremos entre medios, sería integral. Extremos van arriba, medios van abajo. Coseno por 1 da coseno de z. Y abajo va coseno por seno sobre coseno de z por seno de z. ¿Sí? Este por este y por diferencial de z. Y ahora sí lo que voy a hacer es reducir. Vean cómo se va a cancelar algo. ¿Qué se va a cancelar? Coseno que multiplica entre coseno que divide da 1. O se cancela o da 1. Entonces, ¿qué me queda? 1 por d de z queda d de z sobre seno de z. ¿Sí lo ven? ¿Sí se entendió este paso? Ok. Y ahora sí, ya casi le hicimos. Me queda la integral de 1 sobre seno de z. A ver, ahí les va la pregunta. Voy a integrar la inversa del seno. Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Aquí para que no se borre. Ahí está. Pregunta, y esto quiero que la razonen. Y ahora puedo aplicar la fórmula 8, que es la integral del seno de un ángulo por la diferencial del ángulo. ¿Sí o no? ¿Quién me dice, por favor? Sí, subiéndolo. Si lo subo, fíjate lo que va a pasar. Ah, no da cero, ¿verdad? No, quedaría así, un tercio de la integral. Aquí está seno a la primera, subiría como seno a la menos 1 de z por d de z. ¿Se puede aplicar la fórmula? Alguien que me diga, ¿sí o no? No, No, exactamente. ¿Por qué no? Porque la fórmula me sirve cuando está seno a la primera y primera no es igual que menos 1. Entonces no puedo. Era más fácil racionalizarlo así, vean. Aquí la integral de la inversa del seno y acá la integral del seno sin inversa. Pues no es lo mismo, no lo puedo aplicar. Lo subí y ahí se da más cuenta uno. No, el menos 1 no es igual que el más 1, no puedo. ¿Sí lo ven? Ok, pues no se puede, eso no se puede. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Quién me dice? ¿Qué hacemos?
Pues otra vez uso las inversas, por eso les di toda esta tablita, porque esa sirve mucho. ¿Qué sucede aquí? Sucede que yo no tengo una fórmula que diga integral de la inversa del seno. No hay, ya lo vi. Hay la integral del seno, no de su inversa. Entonces yo voy a ver en mi tabla de equivalencias quién es la inversa del seno. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos otra vez a la tablita esa que ya la usamos hoy 2 veces y vamos a ver quién es la inversa del seno. ¿Sí? Entonces fíjense, ahí están las inversas. Y la inversa del seno, vean, este es el seno, ¿sí? Me voy por la flechita roja y yo veo que la inversa del seno es la cosecante. ¿Sí lo ven? Ah, ok, pues entonces uso esa identidad para que ya no me quede como inversa del seno. Es la cosecante. Entonces quedaría, véanlo por favor, Sope. Yo en lugar de integrar la inversa del seno, va a ser 1/3 de la integral, la inversa del seno, ya lo vimos que es la cosecante de z por la diferencial de z. Y ya por fin, ahora sí ya lo hicimos. Busco una fórmula que diga integral de la cosecante a la primera por b de z. Y esa sí existe. Es la fórmula número 17. ¿Ya la vieron? Ahí está. Esa es igualitita, idéntica. ¿Sí? ¿Qué es lo único que se checaría aquí que se hace mental? Que este sea el ángulo que en la fórmula se llama B y que si yo diferencio ese ángulo me dé d de z, d de B. Y checa, B vale z, la diferencial de B sería derivada de z en z, da 1, como es diferencial por d de z. Esto que está aquí es lo que en realidad está acá arriba. O sea que no me falta nada. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí ya por fin, ya después de todo esto que hicimos, aplico la fórmula que quedamos que es la 17. ¿De acuerdo? Entonces aquí les pongo, aplico fórmula 17 de integrales. Entonces lleva a ser igual. No se les olvide el 1/3, ¿eh? Si a mí se me va la onda y se me olvida el tercio, pues ya está mal todo. Sí, estaría mal integral. Y ahora sí, veo lo que dice la fórmula 17, que entonces nomás es hacer lo que me indica. ¿Qué me dice? Logaritmo natural, ¿vale? Véanla. Abro paréntesis, de la secante del ángulo, secante de z, porque aquí estoy integrando z, ¿de acuerdo? Más la tangente de z. Ya está. ¿No es la fórmula de abajo? La fórmula que está aquí en la 17, la que está negradita. Aquí me te la pongo. No, la 16, dije mal. Es esta, la 16. Ahí está. Logaritmo natural de la secante del ángulo más la tangente del mismo ángulo. Y como ya acabamos de integrar, aparece más la constante. ¿Sí se entendió? ¿Y ya? Ahí está ya mi... Profe, Sí, adelante. pero estamos integrando cosecante, ¿no? Ah, sí, es cierto. Qué bueno que me lo dices, ¿eh? Sí, Sí. tienes toda la razón, sí. Es la cosecante. Corregimos. Se corrige el error. Ahí está. Pues sería la 17. Sí, ya había dicho 17, ¿verdad? Y apliqué la 16. Ok. Entonces, logaritmo natural de la cosecante del ángulo, cosecante de z, ¿de acuerdo? Menos la cotangente del ángulo que es z. Muchas gracias, por decirme, y más la constante. Y ya. Aquí todo por no ver los números de fórmulas. A ver, ahí está. Ahí está, pues sí. Y listo. Ya aquí ya integré. Ya integré. ¿Qué era lo que quería hacer? Integrar. ¿Qué es el último paso que me hace falta efectuar? Regresar a la variable original. Eso es lo que falta. Porque la variable original ahí está completo.
no es Z, es X. Entonces el paso último sería regreso, ¿de acuerdo? Me voy de vuelta a la variable X, ¿de acuerdo? ¿Y quién me recuerda en base a qué o de dónde voy a sacar los valores? ¿El triángulo? El triángulo, exactamente, exactamente. Entonces ya nomás es irme al triángulo, entonces sería 1/3 que multiplica al logaritmo natural de, y me tengo que saber las identidades, las funciones trigonométricas. La cosecante de z va a ser igual a la hipotenusa, hip, sobre el cateto opuesto. Eso nomás es sabérselos, ¿eh? No equivocarse. Esa es la cosecante, que es la inversa del seno. ¿Sí? Y la cotangente de z es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Porque la tangente es opuesto entre adyacente, la cotangente es la inversa. Adyacente entre opuesto. Sí, eso lo ven el triángulo que está ahí arriba. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya nomás, ya me sé la relación, entonces ya nomás lo saco para este triángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa, vean el triángulo, hipotenusa vale la raíz cuadrada de 9 más 4x al cuadrado. Es la hipotenusa de este triángulo. Sobre cateto opuesto, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 2x. Veanlo, aquí está. Este es el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Menos cotangente, que es adyacente entre opuesto. Adyacente vale 3 sobre opuesto, que vale 2x. Cierro paréntesis y más la constante. Y ya terminamos de hacer la integral y regresar a x. Ahí estaría, ese sería el resultado final. ¿Y ya? ¿Alguna duda de cómo regresé a x? Nada. Ahí estaría ya. Ahí se los estoy dejando para que impriman pantalla o saquen foto. Ahí está completito el problema. Si se fijan, esos problemas sí son mucho más laboriosos, ¿no? Que una integral directa. Así ya es un método. Ahora, ¿cuál es la secuencia? Nada más para que esa ya la tengan. Aquí que está todo el problema. ¿Cuál es la secuencia o la mecánica o el proceso, como quieran llamarle? La mecánica. Mecánica. Para que la veamos aquí a grandes. Mecánica. Pues ahí les va el paso número 1. Es hacer los preparativos para cambiar a Z. Cambiar a Z. Esos preparativos es desde decir qué tipo de radical es, cuánto vale B en esta integral, cuánto vale A, qué identidad voy a usar con base a los valores de esta integral, hacer el triángulo, sacar la X sola, que está aquí, sacar la D de X y acordarme que el radical se convierte en A secante. Todos esos son los preparativos. ¿Sí? Y si ya le entendieron bien, omitir estos 4 pasos, si no había que estar haciendo eso, es repetitivo. Por eso en el formulario ya les dije que cuando es el radical tipo 1, se convierte en A secante. Y se evitan hacer todos esos pasos. ¿Vale? Los paso 1 es cambiar preparativos para cambiar. ¿Cuál es el paso número 2? Pues ahora sí, cambio o cambiar a Z. ¿Sí? Aquí está. El paso 3 siempre es reducir. Reducir. El paso 4 es integrar. ¿Sí? Claro, en reducir puede ser que tengamos que hacer todo lo que pasó aquí, ¿no? Que reduje y luego me di cuenta que no había fórmula, pasé a senos y cosenos, hice reducción, pasé inversa y hasta el final dije, ahí está la fórmula
número 17. Aquí se las pongo, era F17, ya en que me equivoqué, le apliqué la 16. Ya integré. Y el último paso en la mecánica es el regreso ¿a quién? A la variable de origen que es X. Esa es la mecánica. Esa se los voy a encuadrar para que siempre se acuerden. ¿Sí? Son 5 pasos. Preparativos, me cambio a Z, reduzco, integro y el último, regreso a X. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Profe, ¿Tienes bien? yo tengo una pregunta. Perfecto, a ver. Entonces, cuando estamos pues escogiendo a B y a A, se va a usar los valores que nos dan en la tabla y de ahí se acomodan, por ejemplo, 3 y Z, que es lo que nos dice la tablita. Y ya de ahí se saca lo del triángulo y se deriva. Sí, pero más bien en este caso, fíjate, ahí te va, esa es buena pregunta. Vamos a repetir una vez más. Me doy cuenta que mi radical es A cuadrada más B cuadrada, entonces me di cuenta que es el 1, ¿vale? Ya me di cuenta. Entonces me dice, vas a sustituir B igual a A tangente. Aquí está en tu formulario. Pero da la casualidad que aquí B vale la raíz de 4x cuadrada, que es 2x. Y que A vale la raíz de 9, que es 3. Por eso tú cuando haces tu sustitución para esta integral, en lugar de B pones el 2x, que es la raíz cuadrada de 4x cuadrada. En lugar de A pones 3, que es la raíz de 9, y por tangente de Z. Ese es tu arranque. De aquí arranca todo el proceso. Hay que tener mucho cuidado con esto, de no equivocarnos. Y fíjate, de manera genérica, tu fórmula dice B igual a A tangente de Z. ¿Sí? Pero para esta integral B vale 2x y A vale 3. De aquí sacas el triángulo, despejas, y este triángulo te va a servir para el regreso a X. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí desde el principio tú ya te das cuenta que para el tipo 1, el radical se transforma en A secante. Entonces tú cuando vayas a poner el radical, ya no pones el radical, pones A secante, que fue lo que hicimos acá. Al cambiarme ya Z, yo ya no puse el radical, puse acá abajo a la izquierda A secante. ¿Por qué? Aquí está demostrado, porque el radical se convierte en A secante. ¿Sí está claro? Sí, profe. Perfecto. Pues bueno, vamos a tomar un descanso. Son 5:10. A las 5:20 le seguimos para hacer otra más y ya le paramos. Voy a parar la grabación para que no se quede prendido esto. Y nos vemos 5:20. ¿Vale? Ok.